cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones. Esto implica que la exigencia del cerebro no siempre es frustración, sino adaptación. El hombre tiene múltiples capacidades para adaptarse a situaciones nuevas, evidentemente, pero lo que se ha descubierto en este campo específico es que esta es la respuesta desde el cerebro para generar esa adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Además de que se genera toda esta situación a partir del estímulo, en donde entonces las neuronas se activan, la teoría de la reserva cerebral permite afirmar que coexisten dos causas del déficit cognitivo. La teoría de la reserva cerebral es la teoría que ha descubierto que en realidad nos adaptamos porque a partir de ayudas externas o de la autoexigencia generamos mecanismos de reaprendizaje o de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos paliar el déficit cognitivo. La cognición tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Y los déficits cognitivos tienen que ver con problemáticas funcionales y orgánicas, ¿sí? Esto tiene que ver tanto como con qué podemos hacer por nuestro cerebro: alimentarnos bien, hacer ejercicio, estimularnos, leer, descansar, dormir, ¿sí? La causa funcional, en la causa orgánica estamos hablando de causas orgánicas como por ejemplo un ACV. Esto se vio en realidad, la neuroplasticidad, en análisis de casos, porque generalmente las personas que tienen un déficit leve o progresivo lentamente no van al neurólogo a hacerse los tests, pero las personas que se pueden hacer tests, si uno quiere saber qué nivel de déficit cognitivo está transitando, hay unas baterías de test que se determinan así por dónde es que hay zonas de problemas: memoria, atención, lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad, en lo que se está explicando es que en los casos de causas funcionales, ahí sí los pacientes son estudiados y tienen un seguimiento donde se hacen todos estos test más resonancias magnéticas. Entonces se va viendo cómo el paciente va saliendo de esa disfuncionalidad. Piensen que ya son situaciones en donde las disfuncionalidades son más, digamos, evidentes y patéticas, y van recuperando el habla, el lenguaje, el habla o el lenguaje, así como dependiendo de cómo haya afectado esa problemática orgánica, otras cuestiones que estos ACV causan en las personas. Esos estudios mostraron, así como otros, porque también en otros países se hace mucha experimentación, y hay lugares donde, sobre todo en las universidades, donde hay posibilidades de que las personas les pagan encima a jóvenes y no tan jóvenes para permitir que los estudien. Entonces se hacen estudios en donde se colocan como unos cablecitos, igual que en el corazón, se conecta una computadora, se presentan estímulos y se observa qué parte del cerebro se activa, cómo funciona esto frente a distintos estímulos. O sea que el concepto de neuroplasticidad no es un concepto de la psicología, sino un concepto de la medicina, de la neurociencia, que es la combinación de los conceptos de lo cognitivo con lo neurológico, en donde se comprueba esto. En el tema de ahí surge la cuestión de la estimulación cognitiva, ¿sí? Es el trabajo con personas mayores en el que se realizan actividades dirigidas a mejorar el funcionamiento cognitivo con el fin de retardar los objetos
los efectos de la vejez sobre la mente. Los efectos que tiene el paso del tiempo en nuestra mente es que tenemos más dificultad para aprender cosas nuevas, tenemos más pérdida de la memoria reciente, sobre todo, pero que voy al supermercado, sé lo que quiero comprar, digo, voy a comprar estas 5 cosas y de pronto me faltan 2, no me acuerdo de 3, tengo que hacer como un gran esfuerzo y yo digo, ¿cómo puede ser? Hace 15 minutos yo sabía perfectamente lo que quería comprar. Eso es la memoria reciente. También con el paso del tiempo se acentúa la memoria a largo plazo, tenemos más vívidos recuerdos de situaciones que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la memoria es un tema particular de la estimulación neurocognitiva que vamos a dedicarle un espacio específico para analizar bien los tipos de memoria y las funciones de la memoria. Entonces, la estimulación, además de potenciar un continuo proceso creativo, ayuda a las personas a intentar esforzarse al máximo adaptándose a su entorno y modelando su vida. En el caso de la disfuncionalidad orgánica, esas personas no lo pueden hacer solos. Y toda esta cuestión de que ellos mejoren está muy circunscripta a la atención que reciban, ¿sí? Necesitan muchísimos más estímulos y de profesionales que trabajan con ellos para lograr las recuperaciones de áreas específicas, porque ahí, de acuerdo a los tests que se hicieron, ya se sabe cuáles son las áreas que hay que estimular aún más que otras. Pero casi toda la estimulación cognitiva que se propone en todo el mundo se hace en este tipo de trabajo, tiene que ver con los conceptos básicos de estimular las distintas áreas de lo cognitivo. Lo que hacemos acá es la estimulación cognitiva a través del arte visual. En este sentido, en vez de buscar tener imágenes simples, estamos trabajando además con el plus del aprendizaje de la historia del arte y sobre la creatividad, con lo cual me parece a mí que tienen un contenido mayor las imágenes, porque además el poder de las imágenes del mundo del arte, sobre todo del arte moderno y contemporáneo, es muy fuerte, difícil de olvidar, sobre todo para quienes esto resulta realmente una novedad. Y también tiene el plus de que requiere de esfuerzo para aprenderlo, porque no es reiterar 2 más 2 son 4, por 3, 12, no, esto es algo que para muchos es un campo nuevo. Entonces estamos viendo que una obra de arte es una expresión de la visión de un artista hecha posible por las acciones de su imaginación, cuyo contenido refleja una situación más amplia conformada por las influencias sociales y culturales, fuentes percibidas y sentidas inicialmente por el artista. En estas 2 líneas tenemos de alguna forma resumido los conceptos que vimos en la primera clase sobre qué es una obra de arte o cuáles son las distintas lecturas que podemos hacer de una obra de arte. ¿Por qué provee y aporta a el primer concepto? Porque esto, como es un estudio por casos, aporta a la flexibilidad cognitiva. El mundo del arte es un mundo donde no hay generalizaciones, no hay conceptos genéricos, podemos hablar de lenguajes, pero cada producción de cada artista es específica, es la obra de una determinada persona en una determinada época, sobre un determinado tema y con un determinado lenguaje. Entonces, como cada caso sorprende, es diferente, para poder estar percibiendo esto tenemos que aumentar nuestra flexibilidad. Si somos muy rígidos y decimos, no, a mí solamente me gusta la sonata, y bueno, vamos a un concierto y lo demás no lo vamos a poder sentir, no nos vamos a poder entregar y no vamos a poder realizar una
un desarrollo de lo que es la parte sensorial, que nos ayuda mucho a desarrollar otros aspectos de lo cognitivo, porque es a través de los sentidos, de lo que sentimos en cuanto a cómo nos conmueve algo, ¿no? Entonces, esto que fue de alguna manera estudiado tanto para los adultos mayores como un concepto general de la importancia del arte visual a la cognición. El concepto de que el arte visual aporta a la cognición por estar en su estudio basado en casos es un concepto que se aplica tanto para el adulto como también el más joven. A todos les es útil esto. La experiencia estética facilita el desarrollo del pensamiento integrativo y el postformal. El pensamiento postformal, algo bueno tenía que tener esta etapa, es un tipo de pensamiento propio del adulto mayor. Generalmente el joven o el adulto temprano no desarrolla el pensamiento postformal. Es un pensamiento que permite, y por eso esto puede resultarles algo también fácil el apreciar arte, porque estamos todas en una etapa de la vida donde este tipo de pensamiento comienza a aparecer. Es ese pensamiento que nos permite lidiar mejor con la incertidumbre, es decir, si antes todo nos preocupaba, uno viene ya con una dosis como de sabiduría, nos permite ver lo relativo de algunas situaciones. Piensen ustedes, hace 20 años no se ahogaban en un vaso de agua y ahora tienen otra perspectiva de algunas cosas y relativizan más. Y también es el tipo de pensamiento que nos permite entender las contradicciones. Ya no somos tan absolutos. Entendemos que hay un pro y un con, que toda moneda tiene una cara y una seca. Eso sería un poco la capacidad de tener otro tipo de entendimiento. ¿Sí? Una cosita, o sea, sí, que en esta etapa de la vida nosotros tendríamos mayor flexibilidad frente a las situaciones, frente al análisis de las situaciones. Sí, mayor capacidad de comprender las situaciones. Es como que podemos ver los pros y los con, podemos no ser tan absolutos, no ser tan rígidos. La capacidad de análisis. Claro, la capacidad de análisis que está dada tanto por la experiencia que hemos tenido en otros campos, como también por la posibilidad de tener otra mirada, tener otra visión, ¿sí? Y también uno tiene como más tiempo, más posibilidad de valorar otras cosas, no está tan absorbido por el hacer, la producción, la jornada laboral intensa, en fin, hay fortalezas de la tercera edad. Hay que conocerlas para desarrollarlas más, porque bueno, esto no quiere decir que no haya gente que esté en la tercera edad y tal vez todavía mantenga actitudes de otra etapa y entonces no pueda absorber o disfrutar de las cosas positivas que tiene. Este encuadre de la tercera edad es un encuadre específico, contemporáneo también sobre la tercera edad, porque pensemos que no lo pienso yo, sino los escritos al respecto, ¿no? Pensemos que la tercera edad ha sido vista, primero nunca hubo tanta gente de la tercera y cuarta edad en el mundo entero, o sea que es un tema que preocupa al mundo entero, porque ya no es que esto es un tema de que en Japón la gente vive mucho porque no come carne, no, es un tema mundial. La gente, gracias a todo lo que y a pesar de todo lo que pasa en cuanto a las condiciones de vida, la gente vive más. No solamente vive más, sino que puede vivir más en mejores condiciones. De lo que se trata hoy en la nueva gerontología es de entender esto, ¿no? Cambió la visión, cambió la manera de ver esto. A todo el mundo además le interesa que la gente esté bien más tiempo,
que tenga calidad de vida, no vida nada más, calidad. Yo lo que te quería hacer una reflexión, Sí, te escucho, es que realmente en esta etapa de la vida y en general la gente participa más y se interesa por múltiples fenómenos socioculturales, cosa que quizás la gente hace 40 años atrás, que lograba llegar a los 70, estaba más aislada de la realidad. No había tantos enfoques como para que uno abra los ojos y empiece a adquirir tantos conocimientos. Sí, pero además todo lo que ustedes dicen es cierto, pero justamente también el crecimiento que hubo en los estudios sobre gerontología cambió el foco y empezó a levantar la bandera de esto que les estoy diciendo, de posicionar al adulto mayor, que ya no se le dice al viejo como se decía antes, al adulto mayor en otro lugar en la sociedad, no solamente porque cada vez son más y porque tienen poder también, tienen peso. Fíjense, miren lo que me pasó la semana pasada, estos ad hoc, vieron que salió, y esto fuera de lo político, lo cuento como una anécdota personal, me pasó que vi en las noticias al presidente Macri que estaba en San Isidro en un lugar y hablaba con un señor mayor que le decía que tenía 99 años y el señor mayor le dijo que levantó la bandera de Sarmiento, dijo algunas frases realmente súper interesantes sobre la educación. Fue un diálogo bastante sorprendente. El otro día me tomo el 152 acá en Cabildo, yo vivo acá al frente, hasta Carlos Pellegrini, se vacía un asiento, me siento, lo miro, digo, ¿usted es el señor que está allá en la televisión? Sí, me dice, soy yo. Le digo, lo felicito, qué bien que habló. Me dice, sí, yo estoy reconvencido de todo lo que dije, porque mire, la verdad, mis ideas son estas, estas y estas. Le digo, ¿y ustedes realmente tienen 99? Iba en el colectivo con 99 años, este hombre, 99, sentadito allí con una bolsa así de cartón. Le digo, ¿y a dónde va? Me dice, voy a almorzar con mi hijo, que estoy llegando tarde ya, en Callao, porque él trabaja en un estudio de arquitectura allí, entonces vengo de San Isidro, hace 1 hora y cuarto que estoy acá por este tema del tránsito. Bueno, en cuestión que el tránsito estaba muy mal y efectivamente desde aquí hasta Callao hablamos. Lo vi bajar con su bolsita en la mano. No te ofreciste, no le dijiste de lo que hacías, nada, porque realmente estuve como escuchándolo. Después les paso el video para los que no vieron, me lo mandaron de casualidad, otra persona me lo mandó porque se viralizó. El hombre estaba, dice, no sabes cómo me saludan desde allá, porque alguien el video lo viralizó, salgo a la calle y me saludan, pero a mí eso no me importa tanto como realmente que yo creo en este país. Resulta ser que este hombre, hablando de lo que vos decís, lo mando ese video a mis redes de contactos y un amigo mío me dice, yo lo conozco también porque él es mi compañero de Tai Chi. O sea, que hablando de lo que vos decís, este hombre que trabajó 30 años para empresas japonesas, donde yo le dije, lo primero que yo le dije es lo felicito, porque la verdad, qué linda imagen de gente mayor que usted ha dado. Y me dice, sí, lo que pasa es que yo lo tengo como internalizado, trabajé mucho en Japón cuando estaba activo y en realidad ahí yo vi, claro, después cuando, no me dijo el que hacía Tai Chi, cuando vi por mi amigo que hacía Tai Chi, comprendí que, claro, este hombre también de su experiencia de trabajo, que habrá visto a la gente haciendo Tai Chi en Oriente, ahora también practica eso. Entonces, bueno, esta persona me pareció como una síntesis de que se puede, porque uno está todo el tiempo pensando que la sano, eso es lo principal. Claro, la parte de salud es fundamental. Salud mental y física. Salud mental y física. Yo no le pregunté por la historia clínica, tal vez no creo que sea perfecto. Mira, yo trabajo para una fundación donde el presidente de esta fundación tiene 85 años y ha tenido muchas enfermedades. Sí, y sin embargo,
las ganas que tiene de estar bien, de seguir conociendo, de seguir aprendiendo y de entender y de disfrutar de la vida, superan las enfermedades. Bueno, La en depresión, todos los grupos de jubilados realmente yo participo en varios. Ajá. Y hay mucho entusiasmo de la gente por participar y no faltan a ninguna clase. Llueva, haga frío, yo a veces tengo frío, voy a ir, pero cuando veo a todos mis compañeros, que ahí no faltó nadie, asistencia perfecta, digo, yo no me puedo quedar en la casa, o sea, con una culpa. Pero además de eso yo los veo en la calle. Yo cuando cambié mis horarios de trabajo, dejé de trabajar en el jubilé, ya salgo tarde, mediodía, qué sé yo. La cantidad de gente mayor, con bastón, con andador, caminando, tomando el té, entrando a almorzar con amigas, con andador, que yo me alegro porque un día necesitaba un asiento porque hago unos paquetes que se yo. Las 10 primeras filas del colectivo, toda gente con algún problema físico y toda gente mayor. Y dije, bueno, no importa, yo me voy de pie, pero qué suerte que toda esta gente salió de su casa. Así es, por eso esto implica, tomando el ejemplo de lo que ella dijo, que ustedes tienen que tener asistencia perfecta acá, porque entre las que tengan asistencia perfecta se van a sortear cada mes un libro o un catálogo. Pero además de eso, se lo digo porque es importante que se consolide un grupo, que todas hablen y que mantengamos este ejercicio, porque esto da resultados en la medida que hay también constancia. Bueno, pero además, hablando de esto y relacionado con lo que vimos en la clase anterior sobre Picasso y el Guernica, vamos a ver un caso también en donde hay una preocupación social del artista, que todo su éxito y todo su gran desarrollo fue en el periodo de ser adulto mayor, en realidad. Tuve el placer de conocerlo cuando yo trabajaba para el Premio Banco Nación. Este fue León Ferrari, lamentablemente falleció en el 2013. Su obra fue muy controversial y en este caso, si hay personas que son muy católicas, les pido que lean atentamente estos textos para que les ayude a entender la posición de este artista y no se sientan ofendidas ni agredidas, porque lo que he traído es bastante texto de él en donde él explica sus ideas al respecto, ¿entienden? León Ferrari murió a los 92 años y la verdad que fue un activo creador durante toda su vida. Su padre era un arquitecto constructor de iglesias y o sea que él tuvo múltiple influencia, no solamente por, como cuenta más adelante, su asistencia a un colegio católico, sino por participar en el trabajo de su padre, en donde esos ámbitos le eran muy familiares. A principios de los 50 viajó a Italia, regresó en el 55 con su familia, y una de las obras que más se ha visto en realidad, o que se ve, estas obras que aquí se mencionan, las cerámicas y las esculturas de madera, no las he visto, pero este tipo de obras que son estructuras metálicas sí se han visto en varias exposiciones y alguna de ellas forma parte de la colección permanente del Malva, así que la van a ver. En relación al ejercicio que vamos a hacer, presten mucha atención a este título, porque ahora lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, es un estilo de la obra de León Ferrari que se llamó escrituras deformadas. Vamos a ver 2 o 3 estilos de obra. La primera, ya la vieron, eran estructuras metálicas. La segunda son escrituras deformadas, en donde el artista escribe, solo que, como van a ver ahora, no es así, no escribe en el renglón, escribe de una manera
poética, tanto en lo que dice como en cómo coloca esas letras en el espacio, no respeta esta cuestión lineal. Ahora cuando lo vean, léanlo, y ahora cuando lo vean lo van a entender. Estas obras de León Ferrari han sido bastante conocidas, se han expuesto bastante también. Casi todas sus obras, después de las estructuras metálicas, tenían un contenido específico, eran cartas o, como vemos en las obras religiosas, hay también un contenido específico. ¿Quién quiere leer? Alguien que pueda leerla en voz alta. ¿Quién se anima? ¿Cómo lo Yo tampoco. Ven que hay como algo de dibujo en la carta, porque él algunas letras las resalta más. Dice: el arte, hijo mío, es una mujer muy linda que llora si la dejan sola. A veces se la ve muy digna, con sombreros emplumados, no entiendo la otra palabra, y collares entre un grupo de señores que la invitan con champán. A veces la arrinconan en un altar unos cuantos sacerdotes y la nombran la gran virgen de una hermética religión. Pero a veces también, por suerte y con todo su beneplácito, una banda escandalosa se la roba y se la lleva en procesión, la acuesta en un matorral, le arranca los 4 calzones y entre aullidos y carcajadas procede a su fornicación. Concienzudamente, esto es lo que se llama la etapa de gestación. Cuando veas esta ceremonia, hijo mío, no te pares a escuchar los llantos, los lamentos de los celos, las envidias de los frailes y los señores que no la hicieron gozar. Hay un tema. Le analizó la letra, como ahora. No, es que lo hacía a propósito. No, lo hacía a propósito esto, y lo hacía en realidad con toda intención. Es un poco fuerte al leerlo, pero en verdad él está criticando la educación cristiana en cuanto a la censura y la represión en este caso. Tal vez el lenguaje que está usando es un poco fuerte, la carta es entre poética y también muy puntual, pero tiene que ver con toda la obra que vamos a ver a posteriori, en donde en esta etapa de su producción lo que quiero que aprecien es toda esta cuestión de la libertad con la escritura, cómo él escribe, pero escribe con cierta licencia, no solamente en el contenido, sino en las formas, ¿sí? Les aclaro que este es un artista que ha recibido muchos premios, que ha generado una gran controversia en toda su última etapa de creación en relación a sus testimonios visuales, que están muy comprometidos con la reflexión acerca de la sexualidad y de la educación cristiana y de algunos conceptos específicos ligados al concepto del infierno. ¿Sí? Él realmente estaba muy enojado, digamos, o con mucha necesidad de manifestar estas contradicciones que veía en la institución, ¿no? En la iglesia como institución. Esto es importante porque lo que ocurrió en el momento de su exhibición en el Centro Cultural Recoleta, que fue donde se generó el mayor ruido y también el mayor conocimiento de León Ferrari a nivel local. León Ferrari había estado exilado en Brasil durante el periodo de la dictadura a causa de que un hijo de él había desaparecido. Esto nos permite entender también cierta postura frente a la vida.
En este momento del exilio trabajó mucho en Brasil, con mucho reconocimiento desde Brasil, no solamente por los brasileros dedicados al arte, al coleccionismo y a la dirección de museos, sino que desde allí se había expandido el conocimiento de la obra de León Ferrari en el primer mundo. Me refiero a esto, a museos de Estados Unidos y de Europa. O sea que era más conocido y tenía más aprobación afuera que aquí en Buenos Aires, ya siendo un hombre bastante mayor, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con la exposición en el Centro Cultural Recoleta, más allá de la situación del tiempo en que se realizó esta exposición, que fue una retrospectiva de León Ferrari realizada en noviembre-diciembre. Entonces, bueno, esta retrospectiva estaba muy cerca, no solamente de la iglesia del Pilar, sino de la gran fiesta importante. Dos momentos son importantes para los católicos, que son la Pascua y la Navidad. Entonces se filtró esta información de que se inauguraba esta muestra en el Centro Cultural Recoleta y causó mucho estupor y dio pie a que hubiera una cantidad de acciones contra esta muestra que ahora vamos a ver. Entonces, ¿eso fue que presentó una escultura de Cristo? No, lo de la escultura de Cristo, que lo vamos a ver ahora, que es la obra más emblemática, fue una escultura que no fue aceptada aquí en Buenos Aires en el año 65 en el premio Di Tella. ¿En el Di Tella? En el Di Tella, fíjense lo que era. El Di Tella era un lugar que promovía lo contemporáneo, pero en el que hubo en esa época también algún tipo de censura, evidentemente, porque el Di Tella era la única institución en esa época que funcionaba con grandes marcos de libertad, como fue cuando hicieron la Venezuela, en fin, era una institución muy, muy abierta. Sin embargo, esta obra en el Di Tella no fue bienvenida, pero referido a ustedes que son parte del público, este concepto es importante. Uno cuando va, y esto lo vamos a ver más adelante también desde la propuesta teórica de Arthur Danto, en las exhibiciones el público puede hallar obras que lo gratifiquen con sus formas y significados o que contradigan sus más arraigadas certezas. Si toman el diario de hoy, por ejemplo, en media página de Clarín está dedicada a un artista internacional que está exponiendo ahora en la Bienal de Venecia y que con su tema de abordar la muerte y de exponer animales muertos está causando malestar en parte del público, cuestionamiento desde toda la audiencia que es conservacionista de las especies, que se pregunta por qué alguien mata una oveja y la pone en formol y yo la tengo que ver en un museo y encima el museo la paga. Por lo cual les quiero decir que el tema en el arte y en las exhibiciones a veces de buscar por parte de los artistas un efecto muy fuerte y directo es parte del mundo contemporáneo. ¿Por qué hacen esto los artistas? Porque en verdad la imagen hoy es tan presente, hay tanta imagen en nuestras vidas, en la televisión, en el celular, en YouTube, ¿verdad?, que el artista se ha vuelto por necesidad provocador, porque si no es como ignorado. Entonces a veces la provocación de los artistas, como en el caso de Damien Hirst, si leen hoy el diario Clarín, es aquello que le da un espacio en el mundo, un lugar en el mundo. Así como Picasso fue provocador con el Guernica, pasados tantos años, la provocación para que la gente lo vea en el buen sentido, no en el sentido del marketing, pero es como confuso la línea entre el marketing y el no marketing, genera que el artista sea provocador, más allá de que está expresando muchas veces genuinamente sus ideas, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Vamos a una exposición y lo que vayamos a ver no tiene que ver con el concepto de belleza
que tenemos internalizado, y sí vamos a ver imágenes que nos sorprendan con técnicas desconocidas e inclusive desagradables. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Va a un lugar, o sea, el domingo, entra a esta exposición y encuentra algo que lo perturba. No estaba preparado para entender que esto era arte, que esta persona era auténtica y que en realidad, como dice León Ferrari en un texto que van a leer, él está utilizando los íconos de la Iglesia Católica. No estuvo matando a nadie en realidad. No hay ningún herido de verdad en su expresión artística. Está utilizando los símbolos y toda la iconografía cristiana para transmitir su mensaje. Y de esta manera está queriendo incidir en la transformación de las ideas del público, queriendo provocar ¿qué intenta provocar el artista? Intenta provocar una reacción, una reflexión. ¿Y qué hace para eso? ¿Cómo lo resolvió esto León Ferrari? Esta obra, que se llamó La civilización occidental y cristiana, es la obra más importante de Ferrari. Fue realizada en el año 65, fue presentada en el premio Di Tella. La operación con la que realiza esta obra, como estamos viendo aquí, es una superposición. Lean esto, que es palabras de Ferrari, ¿no? Sobre todo las últimas 5 líneas, que ahí da cuenta de qué le pasó a él, cómo él vivió esta educación. Es verdad. Sí, el bien y el mal y el infierno se maneja bastante. Esto en muchos de nosotros, los que hemos sido educados bajo el catolicismo, hemos recibido este concepto de el temor a Dios. El temor, la culpa, nos lo han dicho, el castigo, nos lo han importante bien porque sí que de alguna manera hemos sido educados bajo este paradigma, ¿sí? ¿Qué hizo León Ferrari para hacer esta obra? Buscó una maqueta, o esas maquetas que no sé cómo lo habrá conseguido. León era una persona muy especial. Buscaba él cosas, iba y compraba, en verdad. Yo lo conocí en el 2000. Cuando él trajo la presentación de su obra para el premio Banco Nación, que ganó el premio, premiado sobre todo por el jurado internacional. Esta fue una obra en esa época en respuesta al Vietnam, claro. Una crítica a Vietnam. Y esta superposición de la imagen de Cristo y el avión de guerra, y este título, La civilización occidental y cristiana, hablaba de ese doble mensaje. Por un lado, ¿no? Igual que esta otra obra que yo les conté, esas florcitas que mostraban todo ese mundo de lejos, que parecía como agradable, lleno de colores, un arreglo floral, que no transmitía nada desagradable, salvo que a mí no me gustan las flores artificiales. Contenía o tenía dentro todo lo que era el tránsito de estos avioncitos de guerra, y él mismo iba al 11 y se compraba todas estas cositas, los avioncitos, las florcitas, y luego hacía esta composición, queriendo hablar de cómo en verdad convivían esos dos mundos, el de una aparente felicidad con también una sociedad que lo mismo que estamos viendo hoy. Sí. En realidad tomamos el diario hoy y nos encontramos con una escena. Esto es pura casualidad, hubiera deseado que no fuera así, pero es lo mismo que estamos, lamentablemente es una realidad a la que estamos volviendo a asistir
donde, no sé, más allá de las ideologías de cada uno, estamos, lo dicen las noticias, estamos en un escenario internacional de nuevo atemorizante, donde puede haber o hay ya situaciones muy tristes. Ahora yo, por la civilización occidental y cristiana, esa frase en los 60 y pico, 70, se utilizaba mucho en la Facultad de Derecho. ¿Ah, sí? La civilización occidental y cristiana. O sea que tenía, demostraba un choque entre la civilización occidental y cristiana que iba en conjunto. Claro, bueno, es que en realidad más allá de la amplitud de religiones, En contra él de estaba la focalizado republicana. en la cristiana, ¿no? Volviendo al procedimiento de realización de las obras, ¿qué es lo que hace Ferrari? Uno podría pensar que estas ideas se pueden expresar de distintas maneras, pero en el lenguaje tanto visual como en el lenguaje escrito existen lo que se llaman las figuras retóricas. Las figuras retóricas son, ya vamos a ir viendo varias, algunas de ellas son la metáfora, por ejemplo, ¿no? La metáfora, ¿qué es? Ella danzaba como un junco. El junco es una planta que tiene mucha flexibilidad. En vez de decir que ella era muy flexible, la metáfora dice ella danzaba como un junco. Entonces, en la metáfora, como figura retórica, lo que se hace es unir dos elementos disonantes que pertenecen a distintos mundos. La bailarina y el junco no están juntos, forman parte de dos reinos, el vegetal y el humano. Junto esas dos imágenes y construyo una imagen visual poética en donde doy cuenta de una característica específica de esa bailarina. Eso es la metáfora. León Ferrari construyó toda su obra, la mayor parte de su obra, haciendo uso de la metáfora, es decir, tomaba dos elementos de dos mundos distintos. Uno, por cierto, para toda esta serie que vamos a ver ahora, era perteneciente a la iconografía cristiana, y otro, que ahí es donde produce el shock, que no tenía nada que ver. En este caso, el avión. Entonces él retoma en la última etapa de su vida estos dos temas de la carta que les mostré recién, tanto el tema de una muestra en el Malva donde realmente era increíble toda la cuestión sobre las religiones y la sexualidad, era una muestra maravillosa en realidad, y de su último periodo, ¿no? Sí, no deja de sorprender el avión estadounidense FH-107 y el Cristo, obra de 2 metros de altura, un Cristo de santería, fue una santería, se compró un Cristo, fue a no sé dónde venden estos maquetas de aviones, se compró este avión y lo instaló, aprovechando ciertos aspectos formales, en este caso, como que el avión tiene una estructura que de alguna manera podría en alguna parte, por eso lo puso boca abajo, relacionarse con la cruz. Suplanta la cruz por el avión y aprovecha un aspecto formal del avión, que es esta forma en donde remite el avión a la cruz. Ahora, esa simbología tiene múltiples interpretaciones si uno se pone a analizarla. Como que Dios mandara la Porque muerte. realmente aparentemente fuera contradictoria, pero realmente son fenómenos que se repiten y actuales. O sea, lo que es el poder con la indefensión y el ser humano como tal. Así es. Porque es así, bombardeo, muerte. Dicen los textos de los que interpretan la obra de León Ferrari que esta obra
es la que le dio a él vida eterna. Deja sin filtros la faceta política en el sentido más originario del término de este artista comprometido con sus ideales. Acá hay unas palabras de Rafael Alberti que de alguna manera le escribe a León y le dice que le gustan mucho sus proyectos artísticos anti-Johnson y que dice que le avise cuando lo lleven a la Mami García que se va a ayudar a hacer la campaña internacional para su liberación. Esto en el 60 y pico. Acá vemos la obra, esta obra ha viajado mucho, ha sido pedida para ser expuesta en museos internacionales, estuvo expuesta en el MoMA, durante mucho tiempo estuvo expuesta en el Malva, y aquí la vemos para que puedan apreciar su escala en una exposición en la Universidad 3 de Febrero. Este concepto es interesante que lo lean porque da cuenta de todo lo que estaba en la mente de León Ferrari, ¿no? Para la producción de las obras que vamos a ver a continuación. Desde el Evangelio hasta el Catecismo Oficial de la Iglesia, el cristianismo anuncia que las almas de los muertos en pecado mortal y más adelante sus cuerpos resucitados son torturados o serán torturados en el infierno. Esa idea, el castigo al diferente, recorre nuestra historia y ha originado diversos exterminios. Los aborígenes, los judíos, las brujas, los herejes, los vietnamitas, los iraquíes. León Ferrari dijo claramente que él, en verdad, su gran problema estaba con el asunto este del infierno y del castigo. Ahora, cuando le cierran la muestra, porque la reacción de la iglesia fue muy fuerte frente a la exposición en el Centro Cultural Recoleta y hubo manifestaciones en contra de su obra, vandalismo, se rompieron algunas obras, el Centro Cultural entonces se vio obligado a cerrar la muestra, los sponsors del Centro Cultural, como esto aparecía en la prensa, no querían aparecer y quisieron que también se retiraran algunos de sus logos. En fin, se creó por primera vez en la historia de las exhibiciones argentinas una controversia pública. Esto no se había visto, no había sucedido antes, o sea que de alguna manera León Ferrari logró que su mensaje llegue a una audiencia enorme. Si la iglesia hubiera querido o pensado que era mejor para ella, creo que a León lo benefició un montón, a la iglesia también, supongo, porque ella salió a defender su posición. El cardenal Bergoglio en su momento escribió una carta donde realmente fue muy contundente contra León Ferrari, y León Ferrari hizo un descargo, que son estos puntos que están aquí escritos, palabras de León Ferrari, donde él expresa a la opinión pública, es decir, la muestra, al ser clausurada y al recibir vandalismo por el cual algunas obras fueron destruidas, generó, es decir, el mundo del arte se mueve adentro del mundo del arte en general. Las cosas que pasan adentro de los museos y en las exhibiciones rara vez circulan tanto hacia la opinión pública, salvo que pasen este tipo de situaciones en donde el espectro se multiplica. El efecto de la censura muchas veces es un efecto que amplía la comunicación o hace que el mensaje llegue a mucha más gente, porque en realidad ustedes saben bien que a las artes visuales les cuesta mucho ocupar un espacio en los medios, salvo los lunes y jueves en el programa de radio de La Nata, por ahora, y gracias a que supongo la mujer de La Nata tiene una galería de arte y Gabriel Levinas tuvo una galería de arte, no escuchamos hablar de las artes visuales y los medios sencillamente no le dan lugar a las artes visuales. Sí, el canal Encuentro también, pero el resto de los medios que mayor rating tienen, no
insertan las artes visuales. Una pena para ellos, digo yo, porque la verdad en vez de estar viendo pavadas todo el tiempo, a veces el arte invita mucho más el arte visual a la reflexión que algunas situaciones que vemos en muchos programas de gran audiencia y en horarios muy importantes. Entonces lo que pasó con esto es que alcanzó un grado de comunicación imprevisto, apareció en todos los medios, fue noticia en síntesis. Por eso, como fue noticia el cierre y hubo manifestaciones en la puerta del Centro Cultural a favor de León Ferrari, es que en una de esas manifestaciones León Ferrari leyó estas explicaciones, ¿no? Entonces vale la pena leerlas porque realmente la primera es muy parecida a la anterior. La existencia de ese lugar, el infierno, donde habría millones de almas sufriendo, ha sido exaltada esto por muchos otros artistas. O sea, la representación del infierno ya existió. Lo que pasa es que era una representación en donde no había una crítica, era la representación del infierno. Para empezar, una opinión sobre el significado de estos hermosos cuadros, es decir, de los suplicios prometidos, yo expuse ya en el Museo de Arte de San Pablo esta obra. ¿Qué está diciendo? Que esta obra que estaba allí, que fue una de las obras que más estupor causó, ya había sido aceptada en otra parte. Los ataques mayores aquí las recibió esta obra que presenta una jaula con unos pajaritos y abajo de la jaula, de esa chapita que tienen las jaulas, hay una representación del juicio final. Entonces todo lo que hacen los pajaritos formaba parte del juicio final en realidad. Dice, yo no entiendo por qué, dado que los infiernos pintados por los artistas del cristianismo no originaban ninguna reacción, pensé que una forma de resaltar su crueldad, de lograr que el espectador comprenda la realidad de esta característica de Occidente, era copiar esos infiernos, pero reemplazar a los seres humanos por los santos y vírgenes que eran los que lo habían creado y difundido. Voy a avanzar sobre las imágenes para que no tengan tanto texto sin imagen, porque esto le va a dar... miramos un poco de imagen y después volvemos a leer para que tengan... Bueno, la operatoria un poco, de nuevo, esta combinación de dos elementos que pertenecen a dos mundos distintos, la iconografía cristiana forma parte de las santerías y las iglesias, el juguetito de la super bicicleta que de alguna manera parece blanca, ¿no? Con esta cuestión del carro papal, nos hace pensar en los medios de transporte de la iglesia. Esta es la manifestación del 2004. Este es el Centro Cultural Recoleta, la retrospectiva, había muchísimas obras, ¿sí? Esta es la manifestación no a la censura frente al Centro Cultural Recoleta. Otra parte de la muestra, en donde aquí podemos ver a la obra La civilización occidental cristiana colgada. Estas son las palabras de la directora del Centro Cultural Recoleta, la arquitecta Piñeiro. Y aquí vamos a empezar a ver algunas obras de las que estaban presentadas. Había muchísimas obras de muy diversas etapas. Las obras que causaron mayor conflicto son las obras que, así como el juicio final, la jaula con el juicio final, todas estas obras en donde la iconografía cristiana está combinada con este mundo cotidiano y con un significado un tanto peculiar, ¿no? La Virgen adentro de la pava, en este caso. Otra versión de las jaulas, con lo que vemos aquí es todo una reunión de sacerdotes y los pajaritos arriba.
él utilizó elementos, es decir, su creatividad voló y le permitía asociar ideas de una forma en donde los elementos más increíbles eran caja, casa o estaban vinculados a una cierta idea, ¿no? Más allá de que hay cierta sátira, cierta ridiculización y cierta cosa en donde esta referencia al infierno, lo que él dijo antes, si a nadie le preocupa tanto el infierno, no entiendo por qué cuando yo pongo en todas las figuritas de los santos en situaciones que tienen características de infierno, porque la pava es para hervir agua, el microondas es para calentar. Hay un pesebre adentro, ¿no? Que no veo bien. La pava, donde estaba la Virgen, tiene múltiple sentido, porque se ve el escudo nacional y se ve la... Es la Virgen de Luján. Claro, se ve el escudo nacional en dos portadas y la banda presidencial. Así es. Esto habla del uso político también de la iconografía, no son neutras solamente. Es decir, hay un uso generalmente también político, una alianza. Obviamente que, ¿por qué la Virgen de Luján tiene que tener puesta esa conmemoración y la banda presidencial? Y en este caso no podemos darnos cuenta si esto se lo puso León o si forma parte de la iconografía, pero puede ser que haya iconografía política, político-religiosa. Bueno, pero hay también algunas iglesias que dicen que la Virgen de Luján es la protectora de entonces, la protectora y la salvadora del caos de la Argentina. Entonces, por eso yo interpreto a la banda. Muy bien. La pava es una típica pava del campo de mate. Es otra representación de lo nacional, lo que pasa del pueblo, efectivamente. También él tuvo una serie de obras con mamaderas de plástico. Las mamaderas de plástico, un elemento, es decir, ¿qué es lo que le pasa al arte contemporáneo? El arte contemporáneo toma para su lenguaje elementos que antes no formaban parte del mundo del arte o del lenguaje del arte. Esto empezó mucho antes. Ahí está, muy bien. Ya cuando Duchamp crea la obra que se llamaba Mood, no me acuerdo cuál era la fecha, la obra esa era un migitorio dado vuelta. Duchamp manda a un salón en Francia un migitorio dado vuelta como escultura, porque él dice que tiene, el migitorio dado vuelta tiene características visuales que lo convierten en una escultura, simplemente que está ubicado en otra posición y en otro lugar. Pero si yo lo pongo ahí, en un salón, es una escultura. La rueda de la bicicleta, si está funcionando en la bicicleta, es una rueda de bicicleta. Si yo la paro también en un pedestal, la observo como un objeto estético y lo convierto en arte. Entonces, lo que está pasando aquí, en el mundo del arte, en los artistas, es que después de Duchamp hubo todo un movimiento, toda una inclusión en el lenguaje plástico de distintos elementos. Se terminó el concepto de que hacer arte estaba vinculado a la pintura al óleo o la pintura al acrílico o a la escultura en arcilla o en mármol o a todo lo que eran los lenguajes tradicionales. Combinado, esto de Duchamp, combinado con lo que les expliqué al principio, este intento y necesidad, al igual que Duchamp, de provocar. En realidad Duchamp, cuando presentó el migitorio, el jurado se lo rechazó. Después, como se supo, mientras estaba trabajando el jurado, que el migitorio era de Duchamp, y Duchamp ya tenía un nombre, fíjense. ¿Cómo se escribe Duchamp?
D-U-C-H-A-M-P. ¿Qué pasó? El jurado dijo, no podemos rechazar la obra de Duchamp. Entonces la aceptaron. Entonces, volviendo a las mamaderas, les quería expresar por qué el lenguaje. En las mamaderas, estas aparecen las vírgenes, la mujer, por todo el tema de la madre, y hay otra mamadera que venía en esta serie, en donde aparece la Declaración Humana la Declaración Universal sobre los Derechos de las Criaturas, de los niños. O sea que el concepto de la mamadera estaba ligado a esta cuestión, utilizó la mamadera para hablar de la maternidad y de los niños. Acá los vemos a todos estos santitos y vírgenes y bueno, en una sartén, sí. La parte de las sartenes era sartenes, microondas, parrillas, esa parte como alusión al infierno era muy provocadora. También como parte de... Acá aparece como una alusión a la última cena en donde fíjense la sustitución que hace, porque la verdad la figura del orangután, que es el rey o que tiene en el mundo de la selva un cierto poder y es una figura con una cierta fuerza, rodeada en este caso de estos ratoncitos por los apóstoles, y aquí enfrente este grupito de representantes de la iglesia. La muestra era fuerte. Sin lugar a dudas, había muchas imágenes que en verdad esta cuestión acumulativa de la producción de León Ferrari, acumulativa en tanto que como la resolución de estos elementos de estas obras es rápida, al ser ocurrir las ideas y había muchísimas obras, no era una. Sí. Y la última que mostraste, ¿no es la última cena visto desde atrás? Sí. Sí. ¿Eso es una instalación o es un...? No, era porque los Chica. animalitos estos son los que él compraba, o sea, todo tiene el tamaño de la compra, no es que él compra algo y lo hace re grande, él utiliza el elemento tal cual está, o sea que imagínense que estos son muñequitos de este porte, todos, por eso había muchas obras, por esta cuestión acumulativa en el proceso creativo de León Ferrari, que siendo muy mayor además siguió teniendo al estilo de Picasso, ese vitalismo, no eran artistas que tardaban tantos meses en hacer obras, sino que hacían muchas obras. Pero la temática era como una obsesión. La religión en Estados Unidos. Era algo muy importante para él, toda esta crítica a la iglesia y al infierno. Estaba obsesionado con el mensaje de querer, digamos, colocar. Imagínense una persona que fue educada en colegio católico, que seguramente tuvo mucha presencia en la iglesia, se habrá visto muchas imágenes, más un padre que construía iglesias que le habrá permitido vivir una situación también muy ligada a la arquitectura y en Italia además, más combinado con una historia personal de ser una familia víctima del proceso, víctima una de sus hijas, que eso es algo que causa en las personas, como cualquier persona que ha perdido un hijo, dice que es algo de lo más terrible que le pueda pasar a alguien, porque tiene que ver con ir contra la ley propia de la naturaleza. Los padres mueren generalmente por el desarrollo natural, se supone que los padres desaparecen antes que los hijos, y en este caso el arte ocupó en la vida de León Ferrari, creo, porque León era ingeniero, pero no trabajó ni desarrolló la ingeniería y se dedicó mucho más al arte. Digamos que tenía una formación profesional como ingeniero, aunque no la haya aplicado.
Y su contexto, como vimos la semana pasada cuando hablábamos de Picasso, tenemos que analizar al artista y a su época, y a su historia personal. Entonces, con todo esto podemos comprender más. Uno puede observar cómo cada persona canaliza en forma distinta el dolor, ¿no? Y su historia personal, que al final termina rechazando toda esa educación cristiana que en algún momento recibió porque no coincidía con su idea, su forma de pensar. Entiendo también tener una hija desaparecida que debe ser terrible, pero él, por lo que yo veo por las imágenes, lo canalizó hacia la violencia. O sea, para mí siento que son obras violentas porque se puede transmitir un mensaje de dolor en distintas facetas. Pero en el caso de él, yo lo interpreto como que él canalizó todo, no solamente el rechazo a toda esa historia personal, sino que instalando violencia en su arte. Sí, vamos a... sigan hablando. Pero la vivienda. La desarrolló. Él se desarrolló y después lo curó. No, pero mucha violencia, para mí es mucha violencia. Sí, ¿cómo vas a poner todo dentro de una licuadora? ¿Qué más quiere más? A Buñuel. Al cine. Pero lo obsesionaba. Su conflicto, su trauma era... Perdón, nos escuchamos ahora. Sí. Para mi criterio, Ferrari es un crítico de la violencia, no es un violento. Él en sus obras pone la violencia que él piensa que existe en este mundo. Porque cuando las guerras y los políticos usan la religión para matar a otros, esta es la protesta de Ferrari. Él no está en contra de la iglesia, él está en contra del uso de la iglesia y de algunos conceptos de la iglesia también. Pero hay de todo. Pero él no es en realidad es un pacifista, no es un violento. Él está contra la violencia de este mundo y contra la guerra, totalmente, en todo lo dice. Él transmitía una alegría y una paz interior impresionante. No era una persona que tuviera una personalidad disfuncional. Yo lo tuve que tratar para que trajera la obra, para llevar la obra luego al banco. Es decir, no hay proceso. Cuando uno trabaja en una institución y está a cargo de recibir las obras, implica un trato con los artistas, en donde recibís primero la carpeta, después recibís la obra, hablas con la persona. La verdad que agradezco un montón haberlo podido conocer, porque realmente tuve esa sensación, esa impresión de que era una persona muy tranquila durante esas 3 o 4 meses que hablé con él. ¿Qué? Que podría ser su cara social. Sí, puede ser su rebeldía hacia... Yo creo que él, como lean este párrafo en celeste, donde dice: debo aclarar que las figuras que se venden en las santerías no son a mi criterio la de los verdaderos Jesús y la Virgen, y que solo representan a los personajes que describen los creadores del cristianismo. Del mismo evangelio se deduce que una persona con ideas socialistas, preocupado por los pobres y que nos aconseja amar a nuestro prójimo, como dice Jesús, no puede amenazar a ese prójimo con la tortura. Hay estos aspectos de la Iglesia que tendrían que ver con, digamos, entre comillas, en nombre de Dios. Bueno, la época de la Inquisición. Lo que pasa es que necesitan de provocar en el público una reacción ante lo que él cree que no debe ser, porque hay religiones que no permiten figuras, íconos, no se puede, ni siquiera se puede nombrar la palabra Dios, porque es algo muy sagrado, entonces
por eso él dice que estas figuras que se venden no son las que realmente representan el pensamiento de Jesús. El arte es sublimación. Esto es como el primer concepto sobre el arte fue el de la sublimación. ¿Qué quiere decir la sublimación? Quiere decir que, ¿por qué es positivo sublimar? Porque una persona que no sublima, lo actúa. El arte es un medio que permite transmitir un mensaje de una determinada manera, a través de un determinado lenguaje, y en el caso de que el mensaje tenga que ver con situaciones que hacen a la violencia, por ejemplo, permite que esa persona no sea violenta. Esto es un tema que es conflictivo en realidad, porque desde las teorías de la educación se habla de si es bueno la imagen de la violencia o si es malo que haya imágenes de la violencia. Están los teóricos que dicen a los niños ver imágenes de la violencia no les hace tan mal, porque en realidad todo eso les permite como sublimar la violencia, y eso parte del concepto de que el hombre es en sí mismo un ser que puede llegar a tener un potencial violento, y que entonces, bueno, si lo está viendo en otro lenguaje, no quiere decir que lo incorpore o que lo haga. Es una controversia muy grande y algo que científicamente todavía no se ha podido demostrar, porque no se ha podido crear una comunidad que no esté expuesta a las imágenes de la violencia. Lamentablemente las comunidades como los menonitas y todos los que viven en un mundo que parece sin medios, está prohibida la televisión, la radio, todo, terminaron teniendo otro tipo de conflictos filiales en donde las familias tienen otro tipo de conflictivas que al fin de cuentas son también situaciones de violencia, ¿no? Entonces, en verdad, no se ha podido comprobar cómo sería una educación sin exposición a las imágenes de la violencia. En este caso podemos decir que León Ferrari, cuando veía esto, cuando fue educado, él internalizó este mensaje, ¿no? Todos parecen santos, pero en realidad en nombre de la Iglesia hubo muchas guerras, o la Iglesia, es decir, y hay muchas más contenidos que yo no tengo sobre la crítica a la política de la Iglesia en sí misma, o a que la Iglesia tenga tantos bienes y otros tipos de cuestionamientos que lamentablemente yo no los tengo tan estudiados. Sí, ¿qué querías decir? ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién más quiere? ¿Quién quería decir algo? Estaba pensando en Saramago también, en el Evangelio según Jesucristo, que también ahí hay todo cuestionamiento. No lo he leído, ¿tú lo has leído? Sí. ¿Y qué dice? Contanos. Y no, pero es una imagen de un Cristo más terrenal, más cercano, digamos, que también justifica las guerras, e incluso habla y dice que en nombre de él van a ocurrir determinados hechos y los justifica. También pasa con otras religiones, con Alá, con tantas religiones. Bueno, hoy estamos viendo cómo una religión como el mundo árabe en realidad se vuelve fundamentalista, y en relación a sus valores, entre comillas, hacen cosas terribles. Exacto. Y las hacen con ellos mismos, porque en realidad cuando arman a una criatura y la mandan como mujer o niña guerra, y vemos, yo lo he visto en un documental, a todas esas mujeres que parece una ceremonia religiosa, pero en realidad es el momento en que están consagrando a esa criatura a la violencia, que sale de allí, la suben a una autobomba. Es tremendo en realidad. Todo eso en otro lugar. Y ellos piensan que nosotros somos los terroristas. O sea, es muy difícil calificar, porque uno vive en un mundo occidental que tiene otra visión de los valores éticos, morales y de conducta. Así es. Bueno, vamos a seguir viendo esto, pero vemos que como la conclusión a la que estamos llegando es que terminé llorando. Yo también estaba esto
esta idea del castigo o del infierno, la culpa, los buenos y los malos, esta situación polarizada entre los buenos y los malos genera siempre que haya alguien que tenga el poder de castigar al otro porque el otro no tiene su valor. Puntualmente lo que Ferrari dice es que a él lo que más lo ha irritado es este concepto del infierno, este concepto del castigo, este concepto del bien y del mal, que es el que en realidad... Y él en estas 12 puntos en donde se afirma y justifica, dice, no soy el único. Otros como Bertrand Russell, Arnold Toynbee, Sigmund Freud, Noam Chomsky, Aldous Huxley, Saramago y Almodóvar también han dicho esto. En la muestra además hay cuadros y dibujos inofensivos, dice, la Iglesia ha lanzado una desconcertante campaña contra la muestra y no ha condenado la violencia desatada por algunos de sus feligreses, habla de aquellos que atacaron sus obras, ¿no? Tampoco ha contestado a los argumentos y explicaciones que he dado en varios programas de radio y espero que lo haga. Ese es el descargo que hizo León Ferrari frente a... Ay, qué pasa. Esta es otra obra de otra serie donde toma un globo terráqueo y toma estas cucarachitas a las cuales las transforma como un elemento bélico también, ¿no? Aquí lo vemos a él ya en su estudio, con sus obras, ¿sí? Luego de esta muestra, que fue en el 2003, en el 2007 recibió el León de Oro en la Bienal Internacional del Arte, de Venecia, perdón. Y según el New York Times fue uno de los 5 artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo. Así, ese fue el titular del New York Times. Vean el párrafo celeste, porque ya nos queda poco tiempo, todo esto es escrito por León. Ignoro el valor formal de estas piezas, lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible, a inventar los signos plásticos y físicos que me permitan con la mayor eficiencia condenar la barbarie en Occidente. Es posible que alguien me demuestre que esto no es arte. No tendría ningún problema, no cambiaría de camino, ni limitaría a cambiarle el nombre. Tacharía arte, lo llamaría política, crítica corrosiva o cualquier cosa. Hay que atreverse también, ¿no? Hay como un atrevimiento importante. Hay muchas peores de León Ferrari, el malo, hay muchos horrores. Él fue al 11, se compró unos Godzilla, creo que fue a una santería, se habrá comprado un montón de cosas, las puso en su estudio y después, no sé, habrá pasado por la cocina, habrá agarrado todo lo que encontraba en la cocina y empezó a pegar los elementos uno con otro, de acuerdo a... tenía como una cosa muy de niño, ¿no? O sea, realmente no estaba posando, cuando lo vemos con la cara sonriente, él era así todo el tiempo. Aquí tenemos otra jaula, aquí tenemos otra sartén, la picadora de carne, y luego una serie de collages donde esto es un collage, utiliza imágenes y crea una imagen propia a partir de 2 imágenes preexistentes. Aquí vemos una imagen religiosa con atrás un avión de guerra. Estas son las obras que estaban en el Centro Cultural. Aquí vemos la nota de prensa, una de las notas de prensa, con el titular "Dura reacción de la Iglesia por la muestra de León Ferrari". Esto tiene que ver con, como les conté recién, aquí tienen otras obras. ¿De él? No, Es una parrilla
para cocinar carne. Para la tortura. No, una parrillita con el eso de hacer tortillas. Claro, pero los presos políticos lo ponían ahí. Esta que te digo, Eso es la figura de Cristo, igual que estos aquí que están puestos en la computadora, todo tiene que ver con el infierno, que es lo que él dice que es el elemento que más, el concepto donde los castigos. Falleció el 25 de junio del 2013 a los 92 años y como vemos, en realidad su carrera se va consolidando a partir de 1995 con la beca Guggenheim. Realmente tuvo un desarrollo impresionante en las últimas décadas. Bueno, Cuando estuvo en Italia, cuando estuvo en Italia, no sé si estudió algo de arte ahí o no. No sabía decirte, creo que estaba acompañando al padre que estaba restaurando algunas iglesias. Sí, perdón, yo antes esta versión que te digo es Les voy a decir algo, todas pueden tener, cada una de ustedes puede tener una idea diferente. Esto es lo que él hizo, la interpretación de cada una de ustedes es personal, es subjetiva. Hay gente que puede decir, a mí no me gusta, a mí me llama la atención, a mí me choca, esto depende de ustedes. La reacción del público fue ambigua también. Estuvieron los que defendieron la libertad de expresión. ¿Él tiene obra pictórica o son todo estas instalaciones? Su obra está conformada por instalaciones, está conformada antes por estas estructuras metálicas de alambre que vimos al principio, y por una serie enorme de collage, como este que vimos, donde aparece la imagen de San Pedro con la imagen de Dios de la Capilla Sixtina. Él hizo ese tipo de obra, el collage y la escultura, y los ensamblajes, porque en realidad no son instalaciones, son ensamblajes. Esta cuestión donde yo uno o dos elementos que son, en este caso, de dos mundos diferentes, y formo, creo, una pieza única, es un ensamblaje. Y la civilización occidental es un ensamblaje. ¿Dónde está? Yo creo que esa obra la compró Constantini, porque estuvo mucho tiempo expuesta él en el mar. Ahora no está expuesta, pero estuvo mucho tiempo expuesta en el mar. No te creas que voy a hablar de lo que te conté. Pero ahora volvió a la Argentina. Sí, volvió a la Argentina y muchas de las veces que estuvo afuera fue en préstamo. Es una obra que creo que el propietario es el ingeniero Constantini. Bueno, vamos a cerrar aquí, les voy a despedir algo. Como tarea para la semana próxima, cada una de ustedes tiene que traer una cartita hecha con escritura deformada con el tema que ustedes quieran, ¿sí? Y la semana próxima una cartita puede ser de protesta o de amor, la que ustedes quieran, pero ejerciten esto de escribir con cierta licencia, tanto formal como también poética.